Hola a todos, hoy les traigo un tema muy pedido, muy solicitado, que sé que es de demasiado interés para muchas personas y es cómo perder grasa abdominal. Lo primero que hay que entender es que existen dos tipos de grasa abdominal. Uno, que es la grasa visceral, aquella que está detrás de la capa de los músculos abdominales, y está la grasa subcutánea, que es aquella que está por debajo de la piel. Pues bien, ambas se manejan de manera diferente y reaccionan de manera diferente a estímulos como el ejercicio o la alimentación. El proceso de disminución de porcentaje de grasa ocurre de manera general. Tú no puedes elegir de manera específica dónde quieres disminuir. Cuando queremos disminuir grasa abdominal, no significa que solamente perdamos grasa abdominal de esta zona, sino que la perderemos de manera general. Lo indicado sería disminuir porcentaje de grasa, pero sostener o incrementar la masa muscular. En ambos casos necesitamos buscar la estrategia adecuada en ejercicio físico y en procesos de alimentación saludable. Y está la grasa visceral, es aquella que no podemos pellizcar, que al sentarnos o al pararnos y a tomar el pliegue no lo podemos coger. Normalmente se representa con personas que tienen un abdomen prominente y en tensión, y esa grasa precisamente está entre los órganos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del hígado graso. Pues bien, cuando ya tenemos una acumulación importante de esa grasa visceral, puede pasar también a las arterias y así incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa grasa visceral, lo bueno es que se disminuye o se elimina fácilmente con ejercicio físico regular. Si usted logra acumular lo mínimo, que son 150 minutos semanales de ejercicio físico, en lo posible trabajo cardiovascular de manera continua, como por ejemplo caminar, montar bicicleta, salir a trotar, por ejemplo nadar o actividades aeróbicas como tal de salón, combinado con pequeños ejercicios a nivel cardiovascular un poco más fuertes, ejercicios intervalados que le impliquen acelerar un poco más el paso, caminar un poco más rápido, de pronto ir en la bicicleta un poco más rápido. Ese tipo de trabajo combinado entre lo continuo y lo intervalado seguramente le va a ayudar a disminuir esa grasa visceral. Asimismo, con un plan de alimentación que sea bajo en azúcar, bajo también en carbohidratos, en azúcares como tal refinados, e incluyendo fibra a la alimentación, incluyendo pues el consumo de frutas y también de pronto incluyendo consumo de grasas, pero grasas saludables y en cantidades moderadas o pequeñas, porque yo ya les he hablado de la grasa saludable ayuda muchísimo a saciarnos, a mantenernos llenos y a controlar la ansiedad. Total que así fácilmente podemos eliminar nuestra grasa visceral. Y tenemos la segunda clasificación en grasa, que es la grasa subcutánea. Es aquella que está por debajo de la piel, aquella que tú logras pellizcar cuando te coges acá los rollitos. Y bueno, esa grasa responde en un 70% a la alimentación y tiene mucho que ver con la calidad y con el tipo de nutriente que consumimos. Yo voy más por el hecho de los carbohidratos. No es que esté en contra de los carbohidratos, de consumir papa, arepa, yuca. No estoy en contra de eso. Pienso que se deben de consumir porque los carbohidratos tienen una función a nivel de energía muy importante dentro de nuestro cuerpo. Pero si queremos ver definición muscular, si queremos perder porcentaje de grasa localizada en esta zona abdominal, sí debemos de disminuir un poco su consumo y ayudarnos de otros nutrientes como son las proteínas y las grasas. Pero no solamente influyen los ingredientes, también influye el ambiente hormonal que tenemos. Yo sé que eso les suena un poco extraño, pero sí, el porcentaje de grasa de reserva tiene mucho que ver con unas hormonas muy importantes dentro de nuestro organismo. Hormona 1, la insulina. Hormona 2, el cortisol, que es la hormona del estrés. La hormona 3, que es la hormona del crecimiento, que aparece en la noche mientras dormimos y cuando hacemos ejercicio físico, y también de una enzima que se llama la enzima
sensitiva lipasa. No los quiero enredar con términos diferentes, pero sí quiero explicarles qué ocurre a nivel hormonal, porque a partir de allí usted mismo se puede ayudar a implementar la estrategia. 1, para que se sienta más saludable. 2, si usted tiene factor de riesgo alto a nivel cardiovascular o si tiene factor de riesgo a padecer diabetes, con esto que les voy a explicar puede hacer manejo o puede disminuir el riesgo. Y 3, pues obviamente va a encontrar unos resultados estéticos muy importantes. Lo ideal para el cuerpo sería trabajar con niveles bajos de insulina, pero cuando consumimos exceso de azúcares, excesos de alimentos procesados, excesos de panadería blanca, no integral, sino panes blancos, pastelerías, galletas, cuando incluimos chocolatinas, todo eso nos ayuda a incrementar los niveles de insulina. Cuando ya producimos demasiada insulina, generamos resistencia a la misma y eso es muy malo para nosotros y para el cuerpo, no solamente porque podemos generar precisamente esa resistencia y llevarnos a una enfermedad como la diabetes, sino que también se nos dificulta la oxidación del porcentaje de grasa. Total que como debemos de trabajar con la insulina moderada baja, y eso lo hacemos clasificando o eligiendo bien los alimentos. 1, los alimentos que son ricos en fibra, nos ayuda a disminuir precisamente el azúcar en sangre. 2, en macronutrientes, las grasas, digamos que no alteran los niveles de insulina, al igual que las proteínas. Por eso las mejores elecciones siempre van por las grasas saludables y por la cantidad adecuada de proteína. El cortisol es también llamada la hormona del estrés. Todos producimos cortisol en algún momento, no solamente a través de los momentos de angustia o los momentos de estrés, porque allí es donde se produce el exceso de esta hormona, lo cual es muy malo, sino que en otras circunstancias de la vida normal que son beneficiosas para nosotros, como por ejemplo hacer ejercicio, produce pequeños niveles de cortisol. Total que el exceso de ese cortisol, es decir, cuando nos enfadamos, cuando estamos muy disgustados, no solamente sentimos que se nos sube la temperatura al cuerpo y a la cara, sino que en realidad estamos haciendo un desorden hormonal tremendo y eso no nos favorece en esos procesos de oxidación de porcentaje de grasa. Total que también deberemos encontrar diferentes estrategias que nos ayuden a mantener los niveles de cortisol bajos, como por ejemplo salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, practicar algún hobby, conversar, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación, pintar y todo lo que a usted le genere placer y tranquilidad le funciona muy bien para mantener los niveles estables o los niveles bajos de esta hormona llamada cortisol. También tenemos la hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento se activa muy fácil cuando estamos durmiendo. Por eso dormir es tan importante también cuando queremos lograr cambios a nivel estético. Y no significa dormir de más, significa dormir las horas adecuadas, que es entre 7 y 8 horas diarias. Este hecho de dormir nos va a ayudar, 1, a liberar esa hormona de crecimiento, 2, a controlar los niveles de estrés que nos van a ayudar a disminuir el cortisol. Y lo otro es que cuando hacemos ejercicio de intensidad moderada con cargas también incrementamos esta hormona de crecimiento, lo que nos va a ayudar a sostener la masa muscular. Y entre más porcentaje en masa muscular tengamos en nuestro cuerpo, menos guardaremos el porcentaje de grasa. Para terminar el tema con las hormonas, la idea sería tener un ambiente que sea óptimo para ese proceso de oxidación del porcentaje de grasa. Entonces, ¿cómo funciona? 1, se va a liberar algo de cortisol, por ejemplo, en el caso del ejercicio se libera algo de cortisol, nuestra adrenalina también se incrementa, los niveles de insulina están bajos y
sale la hormona de crecimiento y aparte de eso sale esta enzima que nos ayuda también en esos procesos oxidativos que se llama la lipasa sensitiva. Entonces ese es un ambiente hormonal ideal y ocurre durante el ejercicio. Pero si usted antes de ir a hacer ejercicio, escúcheme bien esto, si usted antes de ir a hacer ejercicio tiene un exceso de carbohidratos, es decir, usted desayunó buñuelo con arepa, o se hizo unos pancakes muy dulces o consumió un pastel muy dulce en el desayuno, entonces la insulina no va a estar estable ni baja, sino que la insulina va a estar súper elevado y eso ya va a dificultar sus procesos oxidativos en porcentaje de grasa. Total que para realizar ejercicio físico debemos de consumir un carbohidrato, claro, pero ojalá sea en lo posible que venga de la fruta o que sea un carbohidrato pequeño integral, ir a entrenar y ya en lo posible luego de media hora ir y desayunar como tal. Total que está muy mal cuando desayunamos una gran cantidad y luego nos vamos a entrenar. Siempre antes del entrenamiento debemos de consumir el alimento, pero 1 o 2 horas antes. No inmediato antes del entrenamiento porque va a ocurrir eso que les estoy diciendo, que es incrementar los niveles de la insulina. Y si es el caso que usted quiere disminuir, quiere definirse a nivel abdominal, entonces el paso sería esperar un tiempo prudente antes de ir a entrenar y después de entrenar también. Como siempre les aclaro, estos videos que subo hablando de alimentación tienen unas comillas o unos paréntesis, y es que siempre el plan de alimentación va de acuerdo a la edad, si es hombre o mujer, de acuerdo a su nivel de entrenamiento, es más, de acuerdo a si entrena o no entrena, de acuerdo al estado de salud de cada persona, de acuerdo al objetivo de cada persona. Por eso los planes de alimentación deben de ser individualizados. Yo les estoy hablando aquí de manera general, pero teniendo en cuenta esa responsabilidad de decirles que cada persona necesita tener un plan de alimentación adaptado a su vida, a su condición física y a lo que cada uno es y a lo que a cada uno le gusta. Por eso un mismo plan de alimentación no sirve para toda la familia, porque todos tenemos requerimientos nutricionales totalmente diferentes. Por eso es que existe la carrera de las nutricionistas, por eso es que existe también los asesores nutricionales, como por ejemplo es mi caso, y hago esta salvedad porque así como les estoy hablando de consumir algo antes de irse a entrenar, también hay otras estrategias que se pueden utilizar, que es por ejemplo irse a entrenar en ayunas, que eso tiene una manera de hacerlo y se debe de hacer de una manera responsable, como por ejemplo está el ayuno intermitente programado. Hay otras estrategias como por ejemplo los ciclos de carbohidratos y hay muchas otras cosas, cierto, que podríamos hablar de cada tema diferente, pero por eso hago esta salvedad en responsabilidad, y es decirles que cada persona necesita un plan de alimentación de acuerdo a lo que es en su salud, de acuerdo a su objetivo estético y también de acuerdo a lo que les gusta. Y siguiendo con el cuento de disminuir el porcentaje de grasa abdominal, vuelvo al tema de los carbohidratos, no para sacarlos del plan de alimentación, sino para saber elegir el momento del día y el tipo de carbohidratos que usted consume. En lo posible, sus elecciones deben de ser principalmente carbohidratos que vengan de los vegetales, de las frutas, no tanto carbohidratos almidonados. Y lo otro es que si van a consumir algún tipo de pan, galleta, arroz, deben de ser en lo posible integrales. Realizar ejercicio físico y esa estrategia que se las he dicho muchas veces, que es esperar por lo menos unas 12 horas entre la cena y el desayuno. Si usted ya tiene 12 horas, trate de alargar a 13 horas o hasta 14 horas. Ojo que también existen tiempos aún más largos, pero lo haremos de la manera más segura, que es hasta 14 horas. Entonces uno es disminuir ese consumo de carbohidratos y lo segundo es esperar ese tiempo prudente entre la cena y el desayuno. Otra estrategia muy importante para disminuir el porcentaje de grasa es incrementar
o incluir dentro de tu alimentación las grasas saludables. Estoy hablando de grasas como el aguacate, los frutos secos, saco el maní de allí, pero frutos secos como las almendras, los pistachos, las macadamias. Una porción que es más o menos 30 gramos sería lo ideal para consumir en stock de frutos secos. Y también otro tipo de aceites como por ejemplo aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de linaza. En pescados como por ejemplo el salmón, las sardinas, contienen mucho omega 3 y dado que el omega 3 es muy bueno para todos, qué bueno sería que se incrementara ese consumo. Total que ahí están las estrategias junto con un programa de ejercicio físico. Hacer ejercicio físico una sola vez a la semana nos puede servir como algo recreativo, pero a nivel de resultados estéticos en realidad se debe llevar una rutina totalmente adecuada, estructurada, con unos métodos elegidos precisamente para que ustedes logren los objetivos estéticos o los objetivos en salud o los objetivos en condición física que tienen. El plan de ejercicio es lo mismo que el plan de alimentación. Tiene mucho que ver con cada persona, de acuerdo a lo que es, a sus lesiones, su estado de salud, su objetivo. Total que para disminuir este proceso o para disminuir el porcentaje de grasa, no solamente debemos de tener en cuenta los ingredientes a elegir, sino todas esas estrategias que anteriormente les nombré.